doctor Juan Jesús Limón Gutiérrez, hacer una muy breve semblanza de su trayectoria académica. Con gusto, doctor. Que ya data de varios años, ¿no? Así que, pues como ya hizo referencia, es egresado de nuestra Facultad de Derecho, sus estudios de maestría, así como del doctorado. Además, cabe mencionar que, de acuerdo a su actividad académica y de investigación, es docente también de nuestra Facultad de Derecho de más de 10 años, así que también hoy nos place mucho mencionar que ha ingresado al Sistema Nacional de Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Investigación, Humanidades, Tecnología e Innovación en su calidad de candidato. Ha tenido en su práctica profesional la experiencia en diferentes áreas de la administración pública en el estado de Puebla, pero sobre todo mencionar su vocación al estudio, a la investigación, y es por ello que con mucho gusto, pues hoy nos va a tratar el tema Desafíos de la ciencia del derecho frente al diálogo experimental. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Adelante, doctor. Gracias, doctor. En verdad, repito, es un gusto. Y bueno, voy a explicar rápido, brevemente, qué motiva este documento, esta ponencia. Decirles que el debate y la discusión que hace unos años inició Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química, Isabel Strongers, en aquel momento en que se hacían fuertes señalamientos del colapso de la ciencia clásica. Esta ciencia cerrada, esta ciencia que fue, como diría Foucault, sometida al poder, donde los investigadores le decían a la ciencia, pues, ¿qué decir? A través de la manipulación del método científico. Entonces, Ilya Prigogine e Isabel Stronger nos señalaban regresar al diálogo experimental, regresar al debate, esta metamorfosis de la ciencia, donde reconstruir el método y reconstruir a los científicos. Esto que se le llamó la revolución científica, entrar a la nueva ciencia, a la ciencia de la posmodernidad, donde las exigencias eran muy notorias, donde se regresaba a lo que se nos había olvidado, como era precisamente esta dialéctica, este debate, esta discusión, donde hubiera una tesis, una antítesis y una síntesis que retomara lo que se puede sostener a través del método científico. Parecía obvio, pero como lo decía el Premio Nobel de Química, era necesario regresar a estas teorías. Y bueno, al decir que el derecho es una ciencia, el derecho también tenía que sufrir esta metamorfosis. Desde que el padre de los paradigmas, Kuhn, nos dijo que en la posmodernidad el paradigma es que no había paradigmas. Desde ahí era importante señalar que las ideas, las propuestas habían terminado. Por eso es que presento este breve documento para decir cuáles son los desafíos que tenemos y cómo es que los científicos del derecho debemos de transitar también a este diálogo experimental. El derecho, a menudo percibido como una disciplina estática y formalista, enfrenta el desafío de adaptarse a una realidad social en constante cambio, como lo había señalado. En este contexto, la ciencia jurídica emerge no solo como un campo de estudio, sino como una herramienta vital para la innovación y la renovación. Apostar por los científicos del derecho significa reconocer la necesidad de una realidad profunda y metódica sobre los fenómenos jurídicos. La tesis está basada en la renovación del derecho en el siglo XXI, en lo que hemos llamado la posmodernidad. Esto depende de la capacidad de los juristas para adaptar un enfoque científico y promover un diálogo experimental que trascienda la mera descripción de la norma, buscando la efectividad y la justicia en la práctica. La ciencia jurídica, más allá de la exegénesis, el legado de Hans Kelsen, yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo,
defendió la teoría pura del derecho, que buscaba la ciencia del derecho positivo, enfocada en la norma y su estructura jerárquica, libre de consideraciones sociológicas o morales. Su aportación es crucial para entender la formalización del derecho, pero su enfoque purista puede ser insuficiente para abordar la complejidad social. Y es que en el pasado se le dijo adiós a los otros métodos, no queremos el método de la ciencia política, no queremos el método de la psicología, no queremos el método de la sociología, y en ese momento funcionó, pero hoy le estamos apostando a las multidisciplinas, un enfoque global, donde todos puedan aportar. Entonces es ahí donde yo digo que se debe nuevamente debatir lo que en un momento fue importante, hoy en día tiene que sufrir cambios. La apertura de la ciencia jurídica frente al purismo keynesiano, figura como Dargo García Maynes reconoce la doctrina como un estudio científico que busca no solo sistematizar los preceptos, sino también interpretarlos para su correcta aplicación. La ciencia jurídica no es lo que dictan las leyes, sino una disciplina que colabora con otras ciencias para la elaboración de proyectos legislativos más sólidos, como ejemplo. Un diálogo experimental, un puente entre la teoría y la práctica. El método experimental del derecho, aunque parezca contradictorio, el derecho puede valerse de la experimentación en un sentido social y técnico. El método experimental que en las ciencias sociales evalúa el conocimiento teórico para sugerir causalidad puede aplicarse a la investigación jurídica. Por ejemplo, se pueden observar los efectos de una norma en un grupo social o someter a prueba la efectividad de una política pública. La experimentación como catalizador de cambio. Son ejemplos. Reformas legislativas y políticas públicas, la implementación de nuevas leyes o políticas públicas actúa como un experimento social. Los juristas pueden monitorear y evaluar el impacto de estas reformas, identificando aciertos, fallos o consecuencias inesperadas. Otro ejemplo, estudios de casos precedentes. El análisis detallado de los casos específicos y el estudio de precedentes judiciales permiten a los juristas entender cómo las normas se aplican y se interpretan en la realidad, creando una base empírica para la crítica y la mejora. Y otro ejemplo, diálogo interdisciplinario. La verdadera experimentación surge del diálogo con otras disciplinas, como la sociología, la economía o la psicología. Al integrar sus métodos y hallazgos, los juristas pueden entender mejor la realidad que el derecho busca regular, enriqueciendo la interpretación y la argumentación. Y freno aquí muy rápidamente. Es precisamente con lo que hemos estado mirando, con estas políticas públicas, con estas propuestas legislativas, donde cobra un papel importante lo que opinen los científicos del derecho. Los queremos ver, queremos que sus aportaciones estén ahí en el debate de lo público. Autores y aportaciones que impulsan el cambio. Autores como Robert Alexy, la teoría de los principios, su teoría de los principios reconoce que el derecho no es solo un sistema de reglas, sino también de principios que deben ser ponderados. Su enfoque obliga a los juristas, a un análisis más profundo y contextual, que va más allá del texto legal y se adentra en las implicaciones prácticas y éticas. Carlos Santiago Nino y la moral del derecho, en este apartado él abogó por una reflexión crítica sobre el derecho y la dogmática jurídica, defendiendo que un jurista debe asumir una postura moral frente al ordenamiento jurídico. Este enfoque experimental invita a cuestionar la validez ética de las normas y buscar soluciones más justas. Francisco Geni y la libre investigación científica. Este autor, como precursor de la renovación del derecho, Geni defendió que los jueces deben ir más allá del texto de la ley y recurrir a la libre investigación científica cuando la norma es insuficiente, considerando factores sociales y económicos. A modo de ir concluyendo estas ideas, hemos visto cómo la cientificidad del derecho no es un ideal lejano, sino un camino necesario para su renovación. El diálogo experimental nos ha alcanzado, alimentado por el legado de autores como Kelsen, Alexy y Nino y Geni, nos permite pasar de la teoría práctica de manera crítica a la crítica y constructiva. ¿Qué son nuestros desafíos? Adoptar una mentalidad investigadora, urge, que cuestione y someta a la prueba, cuestione y someta a prueba la efectividad del derecho. Fomentar el diálogo interdisciplinario, regresar al diálogo interdisciplinario para enriquecer la comprensión de los problemas jurídicos.
participar activamente en la evaluación y crítica de las reformas legislativas, necesitamos ahí a nuestros científicos del derecho, utilizando la evidencia empírica para fundamentar propuestas de cambio. A manera de conclusión, el futuro del derecho no reside en su mutabilidad, sino en una capacidad de evolucionar a través de un diálogo científico y experimental. Apoyemos a los juristas a que se atrevan a innovar, porque en su trabajo radica la esperanza de un sistema legal más justo, eficaz y adaptado a las necesidades de la sociedad. Es cuanto, estimado doctor Rafael Sánchez Vázquez. Muchísimas gracias, doctor Juan Jesús Limón Gutiérrez. Una disertación muy interesante y pues la verdad las cosas que solo nos resta expresarle nuestro respeto, afecto, gratitud y enhorabuena que se integra a estos procesos de diálogo, de discusión en nuestros encuentros académicos. Y pues reciba un fuerte abrazo. Muchísimas gracias.